Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema la ejecución forzosa en el nuevo Código Procesal Civil nicaragüense. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca los diferentes títulos de ejecución. Hay títulos judiciales y hay títulos no judiciales. Hablaremos entonces y abordaremos la primera introducción. Existen dos clases de cumplimiento de las obligaciones. Por un lado, el posible cumplimiento voluntario, que consistiría en aquel supuesto en el que el obligado voluntaria y espontáneamente realiza la prestación consistente en dar, hacer o dejar de hacer alguna cosa. Este cumplimiento no es propiamente jurisdiccional, ya que no interviene en ningún momento la actividad del órgano jurisdiccional. Por otro lado, está el cumplimiento forzoso o ejecución forzosa, a diferencia del anterior. Se da en aquel supuesto en el cual el obligado se niega o no cumple voluntariamente la prestación, de modo que el que resulta beneficiado por la resolución, en este caso el acreedor de la prestación, se ve obligado a acudir al órgano jurisdiccional para que actúe coactivamente realizando los requerimientos necesarios e incluso, si es preciso, empleando el auxilio de la fuerza pública. Entonces, hablaremos del concepto de ejecución forzosa. Podemos definir entonces la ejecución forzosa como aquel procedimiento mediante el cual los órganos jurisdiccionales y a través de medios coercitivos pretenden la ejecución obligada de los derechos subjetivos privados a una prestación. Entonces, los principios que rigen en la ejecución forzosa son los siguientes. Primero, el principio de dualidad de las partes. Es decir, al igual que en la llamada fase declarativa del proceso, es necesario la existencia de dos partes, aquí denominada ejecutante y ejecutado, independientemente de la cantidad de personas que las integren. El ejecutante es aquella parte beneficiada por la ejecución que la solicita. Ejecutado es el obligado a realizar la prestación. Segundo, el principio de instancia de parte, es decir, es el más importante e imprescindible. Esto lo establece el artículo 597 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Solo procede la ejecución forzosa si media petición de parte interesada. A efectos prácticos es muy importante porque la ejecución automática de oficio únicamente ocurre en el proceso penal, pero no en el civil. Mediante la ejecución forzosa se consagra el derecho de tutela judicial efectiva. De nada sirve la sentencia si después no se ejecuta su contenido. Se manifiesta no solo en juzgar, sino también en la total ejecución del contenido dispositivo de la sentencia. En cuanto a la naturaleza jurídica, podemos decir que la ejecución forzosa es una actividad fundamentalmente jurisdiccional, en atención al mandato constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado y la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones judiciales. Implica dar garantía de cumplimiento al derecho de la ejecución para hacer cumplir el contenido de los títulos no judiciales y judiciales. En cuanto a las características de la ejecución forzosa, es una actividad jurisdiccional, es un medio sustantivo de incumplimiento y con la actividad ejecutoria se pretende otorgar la tutela demandada por el ejecutante. Hablaremos entonces de la ejecución forzosa en cuanto a sus disposiciones generales. El artículo 595 nos habla de la naturaleza y sus principios y de la ejecución como actividad jurisdiccional. Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar los juzgados corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Eso lo dice el artículo 156 de la Constitución Política. El artículo 596 establece que es obligatorio cumplimiento o ejecución, que son de obligatorio cumplimiento o ejecución los fallos y resoluciones de los juzgados y tribunales y son de ineludible cumplimiento. Eso lo establece el artículo 167 de nuestra Constitución Política. El artículo 597 nos habla sobre el derecho a la ejecución forzosa y dice que quien hubiera obtenido ejecutoria a su favor, o sea, titular de un derecho u obligación incumplida en virtud de título de ejecución no judicial, podrá solicitar su cumplimiento forzoso de conformidad con lo establecido en este libro para cada tipo de título. Artículo 34 de la Constitución Política.
El artículo 598 nos habla y dice que completa satisfacción de la parte ejecutante, es decir, que la ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad la tutela judicial otorgada. Aquella se llevará a efecto en los mismos términos que figure en el título, artículo 34 de la Constitución Política. La parte ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos por incumplimiento, dolo, negligencia o morosidad de la parte ejecutada, así como por cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecute. Solo pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho de la parte ejecutante. El artículo 599 nos habla sobre los límites de la actividad de la ejecución. El contenido del título de ejecución determina los límites de la actividad ejecutiva y dice que serán nulos los actos de ejecución que se extiendan a cuestiones no resueltas en el proceso en que se constituyó el título o que contradigan su contenido. La nulidad se hará valer mediante los recursos de reposición y de apelación. Eso lo establece el artículo 160 de la Constitución. Hablaremos también sobre la definición del proceso ejecutivo. ¿Qué nos dice Manresa y Navarro? Nos dice que se entiende por juicio ejecutivo el procedimiento que se emplea a instancia de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle breve y sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe de plazo vencido y en virtud de documento indubitado. Los requisitos para la procedencia del juicio ejecutivo son: debe de haber un deudor cierto, debe de haber un acreedor cierto, debe de existir una deuda cierta, líquida y exigible, y debe de existir una mora del deudor, y también la existencia de un documento indubitado o título ejecutivo. La definición de título ejecutivo dice que el título ejecutivo es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él. Aquel documento que hace plena prueba del crédito u obligación reclamada para fines de la ejecución. El título es una declaración contractual o autoritaria que consta siempre por escrito y que da cuenta de la existencia de la obligación de manera fehaciente. Por lo general, en los diversos ordenamientos jurídicos, solo la ley puede crear títulos ejecutivos. Las partes no pueden crearlos, pues ellos no miran solo al interés particular de los contratantes, sino que también hay un interés público comprometido, lo que se constata al reservar el procedimiento ejecutivo a aquellas obligaciones cuya existencia y exigibilidad se hayan reconocido y declarado por algún medio legal. Entonces, entraremos a ver cuáles son títulos judiciales de ejecución. El artículo 600 nos habla sobre las disposiciones comunes a la ejecución forzosa y nos dice que son títulos de ejecución, títulos judiciales de ejecución. 1. Las ejecutorias de sentencia de condena firme. Las ejecutorias de los autos que conforme este código u otras leyes lleven aparejada ejecución. Las ejecutorias de las sentencias de homologación de transacciones y acuerdos durante el proceso, conforme lo dispuesto en este código. Y son títulos judiciales de ejecución. Son títulos no judiciales de ejecución la escritura pública, con tal que sea el primer testimonio y las segundas y terceras copias del testimonio emitido con autorización judicial conforme a la ley del notario y con conocimiento de las personas a quienes perjudique. Y también el documento auténtico emitido por un funcionario o funcionaria o empleada o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley. También los títulos valores y demás documentos mercantiles que, habiendo llenado los requisitos establecidos por la ley, se les confiere fuerza ejecutiva. 4. Los laudos arbitrales, transacciones y acuerdos suscritos entre las partes originados por cualquiera de las partes alternas de resolución de conflicto. Y en general,
los documentos que por disposición de la ley tengan reconocida fuerza ejecutiva. Ahora hablaremos de los títulos no ejecutables de acuerdo al artículo 601 de nuestro Código Procesal Civil nicaragüense. Y dice así: las sentencias declarativas, porque estamos hablando de los títulos no ejecutables, son las sentencias declarativas y las constitutivas. Y dice, no serán objeto de ejecución forzosa y cuando por su contenido lo requieran serán inscritas o anotadas en los registros públicos correspondientes. No obstante, lo anterior podrá solicitarse la ejecución forzosa de los pronunciamientos de condena contenidos en sentencias declarativas o constitutivas. El artículo 602 nos habla de las partes y de los sujetos de la ejecución y dice que son parte en la ejecución forzosa la o el solicitante de la misma y la persona contra la que se ordena, que habrá de ser quien figure en el título como obligado a su cumplimiento. También serán partes en la ejecución forzosa las asociaciones de personas consumidoras y usuarias legalmente constituidas, así como los pueblos originarios o afrodescendientes y comunidades étnicas. Podrán despacharse también ejecución contra las siguientes personas consideradas como parte ejecutada, aunque no figuran en el título de ejecución. 1. Quienes sean responsables personalmente del cumplimiento de la obligación por disposición legal o contractual, en este caso acreditado en forma cierta, y quienes sean titulares de bienes que estén especialmente afectos a la ejecución de que se trate, ya sea en virtud de acción legal o contractual acreditada en forma indubitada. Estas personas intervienen exclusivamente en relación al bien de que se trata. El artículo 605 nos habla sobre la intervención de los terceros y dice que podrá intervenir en la ejecución quien sin ser parte ejecutante o ejecutada, según este código, resulte afectado en sus bienes o derechos por el título de ejecución o por los actos de ejecución. Esta intervención será para la defensa de sus derechos e intereses, quedando sujeto a las obligaciones y cargas que establezca respectivamente el ordenamiento jurídico. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto a los títulos judiciales y no judiciales. Muy buenos días.